Sin más por el momento, lo dejo con el ingeniero José Guzmán, que estaría iniciando su charla. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Buenos días, buenas noches con todos. ¿No? Agradecer vuestra participación. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, el tema que vamos a tocar ahora está relacionado directamente a estructuras, las cuales tienen un corazón para poder realizarse, ¿no? Que son estructuras de contención, así también las estructuras de protección. Y este factor importante para que se puedan realizar son los geosintéticos, ¿no? Y bueno, antes de empezar un poquito de Macaferri, para que vayamos entrando. Macaferri es una empresa italiana que ya tiene 140 años, más de 140 años en el mercado, ¿no? Su primera planta se fundó en el año 1879, su primera obra fue en el año 1893, y bueno, en Latinoamérica estamos en 1974, en Perú en el 99, y ya estamos en más de 100 países alrededor del mundo, ¿no? Somos una empresa líder en el rubro, y bueno, los geosintéticos son parte de nuestro core. Así también estamos en el rubro de la hidráulica, la geotecnia y la construcción. Contamos con una fábrica en Lurín y varias oficinas a nivel nacional para las cuales ustedes puedan requerir el apoyo de alguno de nuestros funcionarios. En cada proyecto civil en general, ¿no? Vamos a ver este esquema. Podemos ver distintos tipos de soluciones en las cuales nosotros estamos inmersos. Por ejemplo, tenemos estructuras de contención contra caída de rocas, barreras estáticas, muros de suelo reforzado con geosintéticos, como vemos acá. Este es un corte de un muro, y el mismo necesita de un geosintético, en este caso una geomalla, para poder mantener su verticalidad, ¿no? Refuerzo de suelos, ¿no? Estructuras, defensas ribereñas, muros de suelo mecánicamente estabilizados, con paramentos verticales, sistemas de drenaje. Bueno, vamos ahora nosotros a enfocarnos de repente en los sistemas que están más relacionados al tema, ¿no? El primer tema que vamos a tocar está relacionado a lo que es la protección, ¿no? Nosotros vamos a trabajar este concepto que es tan amplio, ¿no? Pero a la vez es muy necesario en todos los proyectos civiles que se puedan tener. Uno de los principales puntos o restricciones a levantar, por ejemplo, en proyectos viales, en proyectos mineros, proyectos privados, que refiere a lo que son taludes, es la erosión. La erosión está presente y necesita aliviarse. La erosión es producto, puede ser de la lluvia, ¿no? Como vemos, la lluvia genera, la caída de la lluvia y la precipitación de las mismas genera erosión en los suelos, producto del viento, ¿no? Erosión eólica, producto el viento, por ejemplo, es un tipo de erosión que, bueno, a simple instancia no se percibe, pero he podido observar varios proyectos en los cuales se conformaban taludes. Sin embargo, el talud era estable, pero por el alto contenido de finos que talud ya cortado presentaba, con la erosión eólica empezaban a desprenderse detritos
y poder interrumpir los pasos viales o generaban peligros potenciales. Entonces, la erosión eólica es también un factor muy importante el cual se tiene que levantar, ¿no? Así también tenemos el flujo superficial, que también genera erosión en los taludes. Vamos un poco más. Nosotros tenemos un talud conformado, ¿no? Y en este caso, en este esquema, podemos ver que ya tenemos un tipo de erosión pluvial, ¿no? Mediante las lluvias. Y este talud, posterior a las lluvias, empieza a revegetarse, ¿no? La vegetación es uno de los principales factores que puede levantar esta restricción, que puede aliviar o mitigar esta erosión. Sin embargo, la revegetación, con el paso del agua, lo que habíamos visto, con el flujo, ¿no? Con el flujo de agua, esta revegetación se pierde y comienza una vez más el proceso erosivo por flujo, ¿no? Entonces vemos que la revegetación, cuando está en estado de recrecimiento, no es suficiente para poder contener o proteger, digamos, este talud. Entonces nosotros necesitamos proteger esta vegetación, principalmente durante su proceso de crecimiento. Una vez que éste se estabilice, ya podemos empezar a trabajar otro tipo de soluciones, ¿no? O ya podemos decir que nuestro talud está más estable. Entonces, lo que nosotros vamos a tener con este tipo de erosión, producto del agua, de las precipitaciones, es una inestabilidad, la cual puede desencadenarse en otro tipo de eventos, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, otro talud en el cual, con una precipitación, pues van a empezar a derramarse. ¿Y cuál es la principal consecuencia, no? Las precipitaciones, o los taludes, cuando no están protegidos, vamos a tener este tipo de fallas, ¿no? Acá tenemos una falla global, acá tenemos una falla por corte, pero básicamente es por la presión que el agua ejerce en el talud. Entonces, este talud necesita protegerse desde la parte superior, ¿no? Para ello, un sistema, una forma de proteger este talud está en función a introducir elementos como los geosintéticos, ¿no? Como vemos en el esquema, ¿no? Nosotros colocamos una geomanta para que ésta pueda proteger mi revegetación, ¿no? A la vegetación en el estado de crecimiento. Y una vez que ésta crece, puede conformarse y puede estabilizar este talento de forma superficial, ¿no? Entonces, así el agua puede discurrir, pero no va a erosionar el talud. Entonces acá vemos una imagen en la cual vemos un talud sin protección, una zona sin protección y una zona protegida, ¿no? Estamos utilizando una geomanta, ¿no? Del mismo modo, en este talud que ya está erosionado, también, si se dan cuenta, está trabajando con una geomanta, la cual permitió que la vegetación crezca y por ende se proteja el talud. Pero, ¿qué es una geomanta, no? Una geomanta es un geosintético, ¿no? Las geomantas son usadas para el control de la erosión superficial, para prevenir o reducir el transporte de suelos por agentes erosivos como el agua y el viento, como ya lo vimos anteriormente, ¿no? Las geomantas son fabricadas con hilos de polipropileno, ¿no? Para poder tener cierto grado de resistencia. Acá vemos una de las geomantas más ligeras que nosotros tenemos y de las más utilizadas. Es la Magmat R3. Si se dan cuenta, esta geomanta tiene más del 90% de vacíos. Esta característica es muy importante para que pueda penetrar la luz y así poder mejorar o acelerar el proceso de revegetación. Del mismo modo, la geomanta viene reforzada con estos hilos de color verde, que son hilos de poliéster, para poder tener mayores resistencias a las tracciones, ¿no? Que son producto de la erosión. Ante una situación mucho mayor,
ante un requerimiento mucho mayor, podemos trabajar geomantas reforzadas. Nosotros también contamos con este tipo de geomantas. Si nos damos cuenta en la imagen, podemos ver una geomanta, como la que vimos anteriormente, con hilos de polipropileno, y la misma está fabricada con una malla de doble torsión. La malla de doble torsión aporta mucha más resistencia a la tracción y a las tensiones. Y así también ya podemos ir a podemos trabajar una inclinación superior, ¿no? Un ángulo superior de inclinación del talud. Así también podemos ya empezar a trabajar estructuras de contención para caída de rocas, ¿no? Detritos ligeros, y a la vez un control de la erosión más exhaustivo, ¿no? Una característica importante de estos geosintéticos es que son de fácil instalación, ¿no? Aproximadamente un 60% más rápido, ¿no? Es instalar una geomanta más una malla, ¿no? Y tienen una alta resistencia a la tracción. Y bueno, con estos sistemas nosotros vamos a prevenir la erosión, o en su defecto vamos a mitigar el problema, ¿no? Otro tipo de geomanta es la geomanta tipo MACMAT HS. Ya hemos escuchado el término soil nailing, es suelo grapado, que son estructuras de contención con geosintéticos, en la cual nosotros vamos a estabilizar un talud con pernos. Pero para estabilizar la parte superficial de nuestro talud, necesitamos una geomanta reforzada. Este cable es un cable de 8 milímetros de acero, que está fabricado junto con la malla de doble torsión y está embebido en la geomanta. Entonces, tenemos tres factores acá importantes, ¿no? La geomanta nos va a proteger de la erosión, la malla de doble torsión nos va a dar resistencia a las tensiones, los cables nos va a dar la rigidez y las altas resistencias a las tracciones que la estructura va a demandar, debido a que este tipo de estructuras vienen con pernos sistemáticos colocados a grandes profundidades para poder estabilizar un talud. Entonces, estos pernos van sobre los cables y es ahí donde trabaja todo el sistema, ¿no? Bueno, vamos a dividir, digamos, un poquito esta charla en estos tres casos específicos en los cuales vamos a utilizar estas geomantas, ¿no? Primero, el primer punto que ya tocamos eran los taludes de media pendiente, ¿no? El segundo punto son los taludes donde la pendiente es mucho más alta, ¿no? El cual vamos a llamar suelo grapado, o soil nailing. Y el tercero último es un muro de tierra reforzada o suelo reforzado, ¿no? Con paramento de geosintético, ¿no? Entonces, como vemos acá en la imagen, estamos viendo una vez más la MACMAT R3004, que es un tipo de geomanta con un refuerzo con hilos de polipropileno, o perdón, hilos de poliéster, ¿no? La cual se está extendiendo sobre un talud para proteger el mismo de la erosión, ¿no? Estas geomantas son muy fáciles de ejecutar, son muy versátiles, son muy livianas y ligeras, y a la vez tienen altas resistencias. Entonces vemos un talud erosionado, el cual nosotros queremos revegetar, y una geomanta sobre el mismo, ¿no? Otra solución, si nosotros tenemos un requerimiento de un suelo con un talud superior y del mismo modo nosotros necesitamos estabilizar este talud, podríamos estar trabajando con un sistema de soil nailing, ¿no? Donde nosotros hemos identificado que de la misma forma en la cual tenemos una inestabilidad superficial por erosión, también tenemos un factor de seguridad muy bajo en cuanto a nuestro talud, ¿no? Es por eso que este tipo de solución trabaja en forma conjunta un sistema de pernos, los cuales están anclados para poder contener esta dovela de falla, ¿no? Y en la cara superficial tenemos una geomanta reforzada con cables, que es la MACMAT HS, para poder contener
los embolsamientos que nosotros vamos a tener en la cara de talud entre perno y perno, ¿no? Acá vemos un ejemplo, tenemos una vía férrea, ¿no? Por lo general las vías férreas tienen cortes muy pronunciados, ¿no? Porque la vía es bien angosta, ¿no? El tren no cambia de carril en una vía. Entonces, los taludes son pronunciados, son cortos los valles que se forman en esta zona. Y si tenemos problemas de erosión, pues eso conlleva a interrumpir el paso ferroviario, ¿no? En este proyecto en específico, en Brasil, se trabajó un sistema de soil nailing, como podemos ver, tenemos nuestra geomanta reforzada con cables y en la misma está estabilizando este talud con pernos sistemáticos, ¿no? Entonces, su mecanismo de funcionamiento es como lo que vemos acá, ¿no? Una vez que nosotros hemos estabilizado con los pernos el talud, nosotros tenemos que enfocarnos también en la inestabilidad superficial, porque no estamos trabajando suelos mucho más sueltos, ¿no? Entonces, este cúmulo de suelo que se acumula entre esta área, entre perno y perno, va a generar un embolsamiento, el cual necesita ser soportado por estas geomallas. Entonces los pernos van a cumplir dos funciones. La primera función es estabilizar el talud, ¿no? La segunda función es, es recibir los esfuerzos de mi geomalla o de mi geomanta, ¿no? Los esfuerzos de mi geomanta, los esfuerzos de tensión y tracción de mi geomanta, los cuales se transmiten a través de los cables hacia los pernos. Entonces, nosotros estamos empezando a contener esto que vemos acá, ¿no? Este suelo que está pues en un proceso suelto, ¿no? Está en derrame. Así también esta solución soil nailing no es una solución, digamos, de estos tiempos, ¿no? Antiguamente o anteriormente se trabajaba este tipo de soluciones, pero con shotcrete, ¿no? Los pernos sistemáticos estaban y sobre esto se trabajaba un sistema de shotcreteado, de concreto. Pero nosotros también estamos yendo a un lado ambientalmente amigable. Entonces, ¿qué les parece si nosotros hacemos un cambio, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos la sección de este talud estabilizado con pernos y shotcrete, ¿no? Como vemos acá tenemos los pernos, tenemos nuestra pared de shotcrete, ¿no? Tenemos un sistema de drenaje, porque esta pared tiende a ser impermeable y todo esto va a embolsar un flujo de agua, ¿no? Que va a generar presiones y puede reventar el sistema. Pero si nosotros tuviéramos este sistema, pues ya tendríamos dos goles, ¿no? Adicionales. El primero es que estamos siendo ambientales, ¿no? Nosotros vamos a permitir la revegetación, vamos a reducir prácticamente o eliminar este impacto ambiental que se genera al utilizar el concreto. Y del mismo modo vamos a eliminar este factor de las presiones internas por flujo de agua, ¿no? Debido a que las geomantas son permeables, no van a embolsar, entonces el agua va a discurrir y se va a proteger el talud, ¿no? Como vemos acá en la imagen, tenemos los pernos, tenemos la geomanta y vamos a permitir una revegetación, ¿no? Entonces, en conclusión, nosotros podríamos tener, entonces, un ratio, podríamos tener un versus entre el shotcrete y la geomanta reforzada 1.8 veces más rápido en cuanto a la ejecución de esta partida, y así también el costo es aproximadamente un 25% menos, ¿no? Recordemos que el ratio de tiempo o el tiempo de ejecución, ¿no? Es muy importante en un proyecto, ¿no? No necesariamente el costo del material, ¿no? Nosotros vemos este ahorro en una partida global en general. Bueno, el siguiente punto a tocar refiere a un tema que también ya lo hemos tocado, seguramente lo conocen,
está en función a los taludes de suelo reforzado, ¿no? Entonces, un suelo, como nosotros sabemos, no tiene resistencias a las tracciones. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Con todos hemos jugado con un vaso de arena, ¿no? Con agua. Pero si nosotros le agregamos carga, este colapsa porque no tiene una resistencia. Entonces, ¿qué sucedería si nosotros le agregamos geosintéticos, ¿no? Le agregamos refuerzos? Prácticamente vamos a tener un bulbo de transmisión de esfuerzos, y estos esfuerzos, estas presiones se transmiten hacia mis geomayas, mis geosintéticos, y estos van a contener la presión ejercida. Lo único que nosotros tenemos que, ahora lo que tenemos que preocuparnos es en el paramento que vamos a utilizar, ¿no? Hay distintos tipos de paramento, ¿no? Y nosotros vamos a ver el paramento más amigable, ¿no? Como vemos acá en la imagen, uno de los paramentos más amigables que nosotros tenemos con el medio ambiente es el Terramesh verde. El Terramesh verde es una estructura, ¿no? que hace un mix de una malla de doble torsión con una geomanta para proteger de la erosión. Al mismo tiempo tiene una inclinación que puede ir de los 45 hasta los 70 grados. Lo más convencional es que sean 70 grados, ¿no? Y esta combinación o este triángulo me va a permitir a mí tener un bulbo de revegetación. En esta zona yo puedo no trabajar un relleno estructural, pero sí puedo llenarlo de un material revegetable, ¿no? O sea, topsoil, ¿no? O como le decimos comúnmente, tierra de chacra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un muro y un talud? Estaba hablando de taludes de suelo reforzado, principalmente el paramento frontal. Si nuestro paramento frontal es igual o menor a 70 grados, podríamos estar hablando de un talud de suelo reforzado, ¿no? Vemos acá un esquema de lo que vendría a ser el talud de suelo reforzado, ¿no? Tipo Terramesh verde. Un nombre genérico que se le da a este material o a este sistema es un muro de suelo reforzado tipo 4, ¿no? Ese es, digamos así, si es que estamos haciendo algún proyecto vial, el nombre genérico que le da el Ministerio de Transportes. Este esquema, en este esquema nosotros vamos a ver nuestro talud, nuestro Terramesh, vamos a tener un geotextil, ¿no? Ese geotextil es otro tipo de geosintético que sirve como filtro para evitar que nuestro relleno estructural se vaya por los vacíos del paramento, ¿no? Tenemos una geomalla, la cual va a cumplir la función de transmitir o agregarle resistencia a las tracciones al suelo. Este es un tipo de geomalla uniaxial. Así también tenemos un geocompuesto de drenaje y un sistema de drenaje, ¿no? Para poder canalizar las aguas que tenemos entre la interacción de mi relleno estructural y mi talud. Y estas se transmiten a una cuneta. Este es el Terramesh, como vemos acá, tenemos una geomanta, ¿no? Tenemos un triángulo, ¿no? Un bulbo triangular, en el cual se puede agregar material orgánico para la revegetación. Tenemos una malla de doble torsión para darle resistencia a este paramento y pueda soportar los esfuerzos de las tensiones que se tienen por el empuje del relleno estructural, ¿no? Vemos cómo es el Terramesh, ¿no? Acá tenemos otra imagen en la cual se instaló el Terramesh y así también se hizo un plan de revegetación, ¿no? Se sembraron plantas nativas para poder tener un resultado como este, ¿no? Nosotros ya tenemos nuestro Terramesh verde y la geomanta que este Terramesh tiene ayuda bastante a que no se pierda el material orgánico, ayuda o previene el control o la erosión que va a recibir, porque vamos a tener pues, erosión eólica, erosión pluvial, ¿no? Para que puedan las plantas revegetar el sistema, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos
no solamente este talud de suelo reforzado tiene que ser revegetado, ¿no? Este es un proyecto en el cual podemos ver eh, un sistema de reconformaciones de plataformas con terramesh verde. Acá vemos una vía, esta es la vía de la carretera Camaná-Quilca-Matarani en la región del sur, en Arequipa, en la cual podemos ver un talud de suelo reforzado con una inclinación de 70 grados, ¿no? Para poder reconformar esta plataforma vial. Del mismo modo, la solución, como les había explicado, es una solución ecoamigable y está en concordancia con el medio ambiente, ¿no? Es una zona en la cual se tienen bastantes, es una zona agrícola, ¿no? Al pie del mar. Entonces, el terramesh verde funciona perfecto en estas circunstancias, ¿no? En este tipo de geografías. Entonces, así también recordemos que al estar nosotros muy cerca al mar, tenemos otro tipo de erosión o contaminación, la cual viene a ser por la brisa marina, ¿no? La brisa marina empieza a corroer los sistemas, sean convencionales, corroe el acero. Entonces, la, la geomanta aporta bastante para poder reducir esta corrosión. Así también, las mallas de doble torsión están revestidas con un polímero de alta resistencia a la corrosión. El nombre del polímero es Polimac. No es el polímero convencional que se utiliza en las mallas, como el PVC, es un polímero de mucha mayor resistencia, elaborado por Macaferri para poder darle soporte a este tipo de medios ambientes, ¿no? Con el terramesh verde nosotros también podemos trabajar una estabilización de taludes. Este es un proyecto en la carretera interoceánica sur, ¿no? En el cual se trabajó un sistema de banquetas con terramesh verde, ¿no? Y en la última parte del proyecto se trabajó un sistema de control de erosión con geomantas, ¿no? Macaferri también tiene la voluntad de apoyarlos en vuestros proyectos, ¿no? Nosotros no cobramos por ello, apoyando con el diseño de estas soluciones específicas, ¿no? Esto es un talud que tiene aproximadamente 50 metros de alto, aún no se ha ejecutado, pero el proyecto está probablemente para que se ejecute, si no es el próximo año. Este es otro proyecto, este sí es un proyecto ejecutado, esto es un cierre de planta en la mina Michiquillay, en la cual se tuvieron que hacer algunas reconformaciones de plataformas, ¿no? Como vemos en los planos, se trabajaron banquetas con terramesh verde. Y este es el resultado, ¿no? Nosotros tenemos nuestro terramesh verde, ¿no? Con un paramento de geomantas embebidas con una malla de doble torsión, banqueteado para poder trabajar una revegetación. Del mismo modo, reconformar una plataforma para proteger una vía, para estabilizar un talud. Acá vemos un conjunto de taludes reconformados, ¿no? De plataformas. Tenemos en este punto, en este punto, en este punto. Y ya vemos cómo el plan de revegetación ha empezado. Entonces, este terramesh prácticamente ya se adapta a la geografía del lugar. Las plantas, la vegetación empieza a crecer y prácticamente se consolida, ¿no? Tenemos un proyecto muy interesante, es uno de los taludes de suelo reforzado más altos que se tiene en América, con más de 30 metros de altura. Es el aeropuerto de Catarina en Brasil, ¿no? Vean ustedes cómo se ha conformado una plataforma para un proyecto como es ¿no? El del aeropuerto. Entonces, este tipo de estructuras de gran altura no se podrían ejecutar si no tuviéramos en cuenta el concepto de los geosintéticos, ya que prácticamente este refuerzo con geomallas son pieza clave para poder nosotros llegar a estas alturas, ¿no? Superiores a los 30 metros, 40, 50. Entonces, esta reconformación de plataforma, como ven ustedes, todo esto que tenemos acá se va a convertir ahora en un aeropuerto, ¿no?
Y acá vemos la plataforma que nosotros habíamos ejecutado, donde están los gates del aeropuerto. Ya está revegetada, ya tiene revegetación, ya se ha mimetizado con el ambiente, ¿no? Un antes y un después. Otra estructura de gran altura, es la estructura de suelo reforzado más alta que se tiene en el mundo, es también otro aeropuerto, el aeropuerto de Sikkim, para reconformar una plataforma en su pista de aterrizaje. Perdón. La altura de esta combinación de muros y taludes es de 71 metros, los cuales tienen refuerzos con geomalles. Para poder llegar a estas alturas, no podemos utilizar geomalles convencionales. Se utilizan geomalles del tipo Parabit, que son un conjunto de cintas poliméricas que en su conjunto se sueldan y forman una geomalla, ¿no? Como vemos acá, un proceso constructivo, ¿no? Están prácticamente conformando un talud de gran altura, ¿no? En este caso particular, así como en el aeropuerto de Catarina, los paramentos, si ustedes ven acá, este es un paramento con fibra de coco reforzada con poliéster. Entonces, la fibra de coco es obviamente más degradable que una geomanta con geosintéticos, pero permite la revegetación. Como vemos acá, el plan de revegetación ha sido muy observado, muy intenso, ¿no? Muy importante en el proyecto, ha sido un hito. Así también el muro Terramesh System que nosotros tenemos acá también está en congruencia con el medio ambiente, ¿no? Acá los impactos que se hayan podido generar en el ambiente pues son casi eliminados por el tipo de material o solución que se está aplicando. Este es el Terramesh verde y acá vemos cómo está su paramento, ¿no? Esto es en Brasil. Acá tenemos también para las reconformaciones viales, ¿no? De plataformas viales, cómo se trabaja el Terramesh verde, ¿no? Y cómo se revegeta. Otro proyecto, este es la carretera interoceánica sur, en el cual se instaló un sistema de geomantas reforzadas sobre los taludes inestables, ¿no? Esto es durante la ejecución, ¿no? Y esto es un actual del proyecto. Esta foto la saqué hace un mes, en la cual tuve una visita a este proyecto, y vemos cómo ya la revegetación hizo lo suyo, ¿no? Acá no hubo un plan de revegetación, acá la semilla, las plantas, de forma natural han empezado a revegetar el sistema, ¿no? Y esto aporta resistencia. Esto es otro proyecto, es un revestimiento que se tuvo para controlar la erosión eólica en la hidroeléctrica de Cerro del Águila. En este proyecto se identificó que los vientos que chocaban en esta represa empezaban a hacer que este talud tenga una erosión eólica importante, ¿no? Y habían caída de detritos medianos y se corría el riesgo de colapsar sobre esta caseta de máquinas. Entonces, la solución aceptada fue este tipo de geomantas reforzadas, como lo vemos acá, ¿no? La cual se adapta al terreno y brinda un soporte, ¿no? Como vemos desde este punto, ¿no? Brinda un soporte tanto a la caída de detritos como a la estabilización superficial de la estructura. Acá en el video nosotros vamos a ver un proyecto en Brasil de estabilización de taludes con geomantas reforzadas. Este es un proyecto vial, ¿no? En la vía BR 495 en Río de Janeiro, en el cual se tenía pues, unos cortes bastante pronunciados
los cuales tenían pues el gran problema de que no se pueden revegetar por la erosión pluvial, ¿no? Y hidráulica que se tiene en la zona. Es una zona de altas lluvias, ¿no? Entonces, la solución adecuada fue trabajar una geomanta reforzada y un sistema de pernos para poder, del mismo modo, estabilizar el talud, ¿no? Y controlar la erosión para que este talud no colapse, ¿no? Estas geomantas van a permitir la revegetación del talud y por ende la estructura se va a estabilizar mucho más. Vemos cómo ha trabajado perfectamente este tipo de geomanta. En este caso se utilizó la geomanta tipo MACMAT R1, ¿no? Es una geomanta, como les había indicado, elaborada con una malla de doble torsión y una geomanta de geosintéticos, ¿no? Más o menos se instalaron unos 16.000 metros cuadrados, ¿no? Otro tipo de estructuras que necesitan un aporte importante de geosintéticos es el Terramesh System o las estructuras de contención, ¿no? Ya con paramentos mucho más verticales. Recordemos en este esquema que el suelo no resiste a la tracción, ¿no? Como ya lo hemos visto en el otro ejemplo, pero vamos a ver ahora estructuras mucho más cargadas, ¿no? Este es un video en paralelo al ejemplo que les había dado, si es que de repente no quedó muy claro, ¿no? Nosotros acá tenemos un suelo, pero este suelo está conteniendo una carga debido a que tiene un paramento o una restricción en el mismo, ¿no? Pero una vez que este suelo entra en estado de relajo, prácticamente colapsa. Lo que nosotros estamos haciendo o ensayando es colocarle un geosintético de resistencia y una vez más vamos a tener que proteger este paramento, porque son los geosintéticos los que le van a aportar la resistencia a la tracción. Así también el ensayo consiste en ver hasta cuánto puede resistir, ¿no? Y vemos aproximadamente unos 500 kilos sobre este pequeño murito de suelo reforzado, ¿no? Entonces, el sistema funciona. Ahora tenemos que llevarlo a nuestra vida real, ¿no? Los sistemas de suelo reforzado en comparación con los sistemas convencionales son sistemas mucho más amigables, ¿no? Mucho más económicos, debido a que podemos llegar a grandes alturas y conforme nosotros vamos instalando el sistema, hemos terminado de ejecutar nuestra partida, ¿no? ¿Qué componentes tienen, ¿no? ¿Qué geosintéticos nosotros vamos a tener en este tipo de estructuras? Nosotros vamos a tener un geotextil. El geotextil me sirve para poder proteger a este relleno estructural, para que este relleno estructural no se introduzca en la cara o en los vacíos de este paramento de gavión, denominado Terramesh, ¿no? Tenemos un refuerzo con geomallas, ¿no? Estas geomallas, como les había indicado, son de vital importancia para poder darle la resistencia necesaria a la estructura, ¿no? Así también tenemos un sistema de drenaje, ¿no? Con geocompuestos de drenaje y tuberías para poder conducir el agua que se ha infiltrado en este geocompuesto, ¿no? Entonces, todo este conjunto es un muro de suelo reforzado, ¿no? Con Terramesh y geosintéticos. Los muros de suelo reforzado pueden tener distintos tipos de paramento. El paramento más ambientalmente amigable es el Terramesh System, ¿no? Como vemos acá, o paramento de gaviones. Podemos tener paramentos con bloques de concreto, podemos tener paramentos con paneles prefabricados, como es el caso del Norforce. Así también hay diferentes tipos de refuerzos, pero el principal refuerzo es la geomalla, ¿no? Porque la geomalla le va a dar mayor resistencia a mi estructura, y si quiero llegar a alturas considerables, necesito tener geomallas especiales, así también profundidades más grandes, ¿no?
Otro tipo de refuerzo mucho más, digamos, que va a soportar más este tipo de cargas son las cintas poliméricas. Las cintas van a permitir que mi estructura pueda tener una verticalidad, ¿no? Y ese es el caso del sistema McForce, el cual tiene un paramento, tiene en su sistema un paramento de concreto, porque vamos a tener requerimientos de carga mucho mayores, ¿no? Y el último componente de la estructura es un relleno estructural, ¿no? El relleno estructural es un relleno, bueno, amigable en cuanto a sus usos. Vamos a controlar la plasticidad con un IP no mayor al 6%. Entonces nosotros vamos a dividir nuestras estructuras de suelo reforzado en tres: el Terramesh, como vemos acá, el McWall y el McForce. Entonces vamos con el Terramesh. El sistema Terramesh es un conjunto, como les dije, la interacción entre esta caja de gavión con una cola de malla de doble torsión que interactúa con una geomalla, ¿no? Esta es una geomalla del tipo Paragrit, la cual está elaborada con cintas de poliéster. Habíamos visto que los sistemas que soportan más carga, ¿no? Los sistemas McForce con cintas poliméricas, pueden conformar este conjunto también, haciendo unas geomallas. Entonces, las partes del Terramesh ya lo habíamos visto, ¿no? Tenemos el paramento, el filtro de geotextil, el refuerzo, el sistema de drenaje, el relleno estructural, ¿no? Como vemos acá, el relleno estructural es de vital importancia. Este se compacta en capas, ¿no? Sobre las geomallas. Nosotros vamos a necesitar dos tipos de compactación. Siempre en este tipo de estructuras no podemos trabajar una compactación pesada en la cara del paramento, porque son estructuras de concepto deformable. Entonces, la deformación se reduce o se anula trabajando compactaciones pesadas aproximadamente a 1 metro de altura. Así también el paramento protege de la erosión. Es ambientalmente amigable, ¿no? Su impacto ambiental es bien bajo, como ya hemos visto. Pero también este sistema resiste o tiene una alta resistencia, ¿no? Acá vemos para una chancadora con un paramento de gavión Terramesh System, la cual tranquilamente me soporta un holpax cargado de unas 600 toneladas. Entonces, el caso práctico del Terramesh es lo que, como vemos acá en la imagen, ¿no? Nosotros tenemos el Terramesh y son nuestras geomallas las que le van a dar el soporte a la estructura, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestra línea de falla y en función a ella vamos a calcular el requerimiento de geomalla que nosotros vamos a necesitar. Como cualquier muro, estos sistemas se diseñan con estos 4 chequeos importantes, ¿no? Que son el deslizamiento, el volteo, la capacidad portante, la estabilidad global de todo el sistema, pero adicionalmente se hace un análisis de estabilidad interna, en el cual se analiza la resistencia en el tiempo de estas geomallas, ¿no? Para ver cuál es la geomalla adecuada para poder instalar el sistema. Entonces tenemos dos tipos de geomallas, las geomallas Magritte, ¿no? Que pueden tener este tipo de resistencias, y unas geomallas mucho más especializadas denominadas Paragrit. Estas geomallas Paragrit, si pueden ver en la imagen, son geomallas soldadas, ¿no? Estas son geomallas tejidas. Estas geomallas soldadas son elaboradas con cintas de poliéster, las cuales tienen una mayor resistencia, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar de nuestros factores de seguridad. Todas las geomallas van a tener factores de seguridad, factores de reducción, ¿no? Para poder diseñar la misma, ¿no? Nosotros tenemos una atención última de diseño, una vez que se trabaja el diseño, para poder llegar a tener esta altura, para poder llegar a soportar estas cargas, necesito, por ejemplo, una geomalla, un refuerzo de geomalla que me soporte, qué sé yo, unos 60 kilonewtons por metro, ¿no? Pero para poder yo llegar a los 60 kilonewtons por metro, recordemos que necesito instalar esta geomalla. Entonces,
Así también, recordemos que esta geomalla está en tensión, ya que la línea de falla de mi talud va a generar esas tensiones internas, ¿no? Ese esfuerzo interno que la geomalla va a darle. Esa tensión se mide en el tiempo, ¿no? Y vamos a tener nuestro factor de reducción en el tiempo, ¿no? Por tensión, ¿a cuántos años necesitamos nuestra geomalla? Tenemos nuestro factor por daños de instalación. Y también, dependiendo del tipo de relleno, la zona en donde estamos, la contaminación, tenemos otro factor de reducción por daños ambientales. Todos estos factores de reducción van a incrementar mi requerimiento de resistencia. Entonces, mi tensión última se va a dividir entre los factores de reducción para tener mi tensión o para tener la resistencia requerida, ¿no? Una geomalla convencional, digámoslo así, para 60 kilonewtons por metro, quizás necesitemos una geomalla de 100 kilonewtons, ¿no? De 100 kilonewtons por metro. Sin embargo, si nosotros trabajamos este tipo de geomallas, ¿no? Con este tipo de geomallas necesitaríamos 100, pero con esta necesitaríamos 80. Porque estas geomallas me ofrecen una alta resistencia, ¿no? Son geomallas tipo Pararit. El nombre convencional o el nombre genérico de las mismas van a estar en función a su resistencia, ¿no? Tenemos la tipo 2, la geomalla soldada tipo 2, la geomalla soldada tipo 5, ¿no? Que son las resistencias más comunes en el mercado. El diseño, nosotros también, como Macaferro, los apoyamos en esta etapa, ¿no? En la cual ustedes también pueden descargar, contamos con un software llamado MacStars, en el cual se pueden hacer este tipo de diseños. En los softwares genéricos, ¿no? que también hay en el mercado, se tienen que introducir estos factores de reducción directamente al software, porque el software me va a brindar la resistencia de diseño, ¿no? Mi requerimiento de resistencia, pero yo necesito reducirla en el tiempo. Eso quiere decir que esta resistencia se va a incrementar en el tiempo. Pero cada geomalla en el mercado tiene una resistencia diferente, ¿no? Utilizando este software, nosotros podemos, o el software ya dentro de sus resultados, te sugiero, te bota la geomalla que tú necesitas, ¿no? Ya aplicándole dentro del mismo las resistencias, ¿no? El software es un software validado por la Universidad de Sapienza en Roma, ¿no? Es un software ya utilizado internacionalmente, en el Perú es muy utilizado, ¿no? En todos los proyectos, tanto estatales como privados. Así también el sistema es mencionado en las distintas normas a nivel internacional, ¿no? Como la Federal Highway de Estados Unidos, en la cual recomienda utilizar este tipo de gaviones para ciertos tipos de proyectos, ¿no? Entonces, como vemos acá en la imagen, el software me bota una memoria de cálculo muy completa, ¿no? La cual puede ser presentada, mejorada, cambiada por un informe en general, ¿no? Ustedes pueden hacer suyo esto. Bueno, algunos ejemplos. Acá vemos un muro de 37 metros de alto. Esto es en Albania, ¿no? Vemos cómo este muro interactúa con este talud, ¿no? En principio podemos decir que nuestra base es muy corta para la altura del muro, pero es la interacción de estas geomallas la que me permite a mí tener esta linealidad o esta geometría de muro, ¿no? Para llegar a una estabilidad. Vemos cómo se ha ejecutado el muro, ¿no? Y bueno, es una carretera, funciona perfectamente, no tiene ninguna falla, ¿no? Otro muro de suelo reforzado tenemos acá en Brasil, que también tenía esa restricción en cuanto a la base, ¿no? En la misma se trabajó otro tipo de sistemas, ¿no? Trabajando un sistema de anclajes activos, ¿no? En la base, para poder mejorar los chequeos por deslizamiento, ¿no? Que va a tener mi estructura. Y vemos cómo se ha construido, inclusive esta instrucción que nosotros tenemos, este sistema de drenaje, permite, no es incidente en mi estructura, ¿no?
Es necesario, si es necesario, la estructura o el sistema lo permite, si lo permite, y acabemos cómo termina el proyecto, ¿no? El proyecto final. Una vez más, el aeropuerto de Sikkim, ¿no? La primera parte está elaborada con este Terramesh System, ¿no? Y la última parte con el Terramesh verde, ¿no? Tenemos Terramesh System, Terramesh verde, ¿no? Y esta es la parte en la cual se trabajó el Terramesh System, también en banquetas, para poder fabricar el muro. Este tipo de reconformaciones viales, ¿no? Para poder tener desarrollos en los proyectos viales, también se pueden elaborar con este tipo de estructuras, ¿no? De sistemas, ¿no? Entre la interacción de un paramento de gavión con un geosintético, ¿no? Una geomalla. Si nosotros en nuestros proyectos viales tenemos esta restricción, tenemos que extender la vía, podemos levantarla sin ningún problema, trabajando este tipo de estructuras. Este es un proyecto en la Interoceánica Norte, en el cual también se tenía una restricción, ¿no? Una de las principales restricciones que nosotros tenemos acá, o problemas, está en el suelo, la geometría del lugar. Pero el sistema es amigable con ello, por ende, se mimetiza con el ambiente, con la zona, y una vez ejecutado, pues, se une, ¿no? Con la geografía. También tenemos, este es un proyecto muy interesante, que es la Garganta del Diablo, en Madre de Dios. Tenemos un muro tipo back-to-back, en el cual se fue reconformando, ¿no? Vemos cómo se ha ejecutado por lados, ¿no? Entonces, lado izquierdo, lado derecho, ¿no? Va ganando altura, y una vez ejecutado el muro, pues hemos terminado, una vez terminada la última camada de relleno y compactado, hemos terminado de ejecutar mi muro, ¿no? Indistintamente de la altura o la geometría que pueda presentar, ¿no? Este es otro proyecto muy interesante, muy retador. Este es un Terramesh System reforzado con geomallas en Arequipa, ¿no? En la variante 115, que es una vía de acceso a la mina Cerro Verde, la cual también tiene, como esto es una zona, es una quebrada por acá, nosotros podemos introducir un sistema de alcantarillas, ¿no? El talud, o el requerimiento, la cota final, está más allá del muro. Entonces, el muro se construyó hasta una altura determinada, y lo siguiente fue un terraplenado, el cual tiene una protección con geomantas, como vemos acá. Son las geomantas del tipo MACMAT que protegen el talud, ¿no? Acá vemos las geomantas instaladas que están protegiendo de la erosión el talud que reconforma esta vía, ¿no? Y todo el muro está contenido por el sistema Terramesh. Acá tenemos otro Terramesh en la carretera Matarani-Mollendo, en Arequipa también. Vemos la inmediatez de la ejecución de esta partida es importante para poder elaborar este proyecto, ¿no? Acá vemos una vía férrea que nunca paralizó, ¿no? Durante su ejecución, el tren seguía su camino, por ende, la solución tenía que estar acorde a eso, ¿no? Acá tenemos otro muro de suelo reforzado. En su máxima altura tenemos 21 metros de alto, también en la misma carretera. Vemos que estamos a unos metros del mar, entonces, una vez más recalcamos que el geosintético, que nosotros trabajamos como polímero, ¿no? Para revestir el paramento, es especial, tiene una alta resistencia, ¿no? Denominado Polymac. Este es un proyecto muy interesante, ¿no? Teníamos una restricción en cuanto al espacio, y es por eso que se utilizaron este tipo de geomallas, ¿no? Las geomallas tipo Parabit, para poder trabajar esta estructura. Como vemos, esta geomalla ha sufrido bastante durante su proceso de ejecución, ¿no? Sin embargo, esto no ha impedido que la estructura se ejecute o tenga algún problema. Es una estructura bien esbelta, ¿no?
es un acceso a un puente, una vía de acceso a un puente, y del mismo modo, la estructura también es pues, ecoamigable, ¿no? Entonces, este tipo de geomallas, tipo Paragrid, ¿no? Como vemos acá en la imagen, se han colocado alrededor del desarrollo de toda la estructura. Bueno, eso es en cuanto a los geosintéticos para las estructuras de contención, ¿no? Veamos, hemos visto que las estructuras de contención no podrían desarrollarse de la forma en la cual nosotros quisiéramos si no tuvieran estos refuerzos, ¿no? Así también, otro tipo de estructura de contención y protección son los geocompuestos de drenaje, ¿no? Un geocompuesto de drenaje es un conjunto de geosintéticos. En este caso, el geocompuesto de drenaje más común en el mercado es el McDrain, ¿no? El cual integra dos geotextiles con una geomanta. Entonces la geomanta, el tipo McMat que ya habíamos visto anteriormente, también me permite a mí integrar y formar un geocompuesto, ¿no? Es muy utilizado en las carreteras para lo que son las trincheras drenantes, ¿no? Que es de repente uno de los principales usos que se le dio a este geocompuesto, ¿no? Lo llaman también convencionalmente como geodren, pero en realidad es una trinchera drenante con un geocompuesto de drenaje, ¿no? Nombre más genérico que el geocompuesto de drenaje no podría tener, ¿no? También este tipo de concepto se utiliza para los estadios, ¿no? En los cuales reciben cargas hidráulicas fuertes, ¿no? Dentro de los drenajes que se tienen en los proyectos viales, son de dos tipos, ¿no? Los drenajes superficiales y los drenajes subsuperficiales, ¿no? Los drenajes subsuperficiales están compuestos por este tipo de drenajes, llamados trincheras, ¿no? Que están, como les dije, elaborados con este geocompuesto de drenaje denominado McDrain, ¿no? Como vemos, tiene su filtro de geotextil, su núcleo drenante. Pero ¿cuál es la función? Acá nosotros vemos cómo el agua se introduce por el geotextil y se canaliza por la geomanta, similando un tipo de drenaje denominado dren francés, drenaje con gravas y geotextiles, ¿no? El cual es mucho más costoso. Vemos acá un comparativo, ¿no? Tenemos en este lado izquierdo tenemos un subdrenaje, ¿no? Acá se está protegiendo una vía ya ejecutada, ¿no? La cual empieza a deteriorarse porque los niveles freáticos empiezan a subir, malogran la vía, ¿no? Y acá se trabajó pues un drenaje convencional, se envuelve con geotextil, se coloca una grava y unas tuberías. Pero si nosotros utilizamos el McDrain, solamente necesitamos hacer un corte pequeño y introducir el McDrain y la tubería. Esta condición economiza bastante el proyecto, tanto en tiempo como en materiales, ¿no? Entonces, la tendencia, ¿no? es dejar de usar estas gravas y utilizar este tipo de geosintéticos, ¿no? Entonces, este es un caso práctico. Nosotros vemos que en primera instancia nosotros utilizamos las trincheras drenantes cuando nuestra vía se ve afectada por el incremento de un nivel freático. Entonces, ¿qué sucede cuando esto ocurre, ¿no? Nosotros tenemos el deterioro de la vía, ¿no? Por el hundimiento, el deterioro de mi base, ¿no? Luego mi carpeta asfáltica. Y esto conlleva a accidentes viales, ¿no? O sea, nosotros no podríamos manejar, digamos, ya manejando a 40 kilómetros por hora en una carretera o a 90, digamos que sea lo máximo permitido, y tenemos un bache, ¿no? Digámoslo así, como este, ¿no? Prácticamente ponemos nuestra vida en riesgo. Entonces, ante ello, se trabajan este tipo de trincheras drenantes, que lo que hacen es canalizar las aguas y conducirlas, ¿no? A través de estas tuberías, ¿no? Hacia un sistema de drenaje. Y las aguas que empiezan a caer superficialmente son canalizadas también por este geocompuesto de drenaje, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual trabaja
mi estructura, ¿no? Mi geocompuesto de drenaje. Vemos el geocompuesto de drenaje y la tubería dentro de ella para poder introducirla en mi vía. En este video vemos cómo se está reparando esta vía con el McDrain. Entonces, se realiza el corte, se saca el geocompuesto de drenaje y no necesito un material seleccionado, ¿no? Necesito el material propio para poder rellenar mi estructura, ¿no? Entonces tenemos el McDrain, colocamos la tubería. Vemos cómo colocamos la tubería. El trabajo es bastante rápido. En realidad lo que más nos vamos a demorar es en excavar, ¿no? Una vez introducida nuestra tubería, procedemos a instalar el McDrain, rellenar y compactar, ¿no? Y prácticamente hemos terminado nuestra vía. ¿Qué sucede si, bueno, el problema no son los niveles freáticos, sino es prácticamente algo más superficial? Trabajamos el McDrain, ¿no? Como lo hicimos acá, de forma lineal. Otro tipo de geocompuesto de drenaje muy utilizado en las infraestructuras civiles, ¿no? Es el McDrain FP. El McDrain FP, a diferencia de los McDrains que hemos visto, este geocompuesto de drenaje interactúa entre dos láminas de geotextil, pero una lámina de geotextil es impermeable y la otra es permeable. La geomanta sigue siendo la misma y me permite a mí proteger una zona. Tenemos el geocompuesto, en este caso tenemos un muro existente de concreto, tenemos un relleno, ¿no? Tenemos presencia de agua a través del relleno, pero esta se canaliza en el McDrain. Mi lámina impermeable protege mi concreto, o lo que querramos proteger, ¿no? Y lo conducen a una tubería. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, los geocompuestos de drenaje para los muros de sótano, ¿no? Entonces tengo acá presencias de aguas, las aguas se introducen por acá, se canalizan por las tuberías y esto va a un sistema de drenaje. Este es un proyecto importante, esa es la variante de Uchumayo en Arequipa, es un zanjón. En Lima también tienen bastantes de estos, pero no han trabajado estos sistemas. Acá vemos el McDrain FP instalado detrás de los paneles prefabricados de concreto, ¿no? O de los muros de concreto. Entonces, el relleno que nosotros tenemos acá se compacta sobre el McDrain y todas las aguas que vayamos a tener en estos puntos son canalizadas. Acá les presento, se podría decir, este es el primer proyecto a nivel mundial en el cual se ha utilizado un geocompuesto de drenaje para proteger un túnel. Es un túnel de aproximadamente casi 1 kilómetro, ¿no? Es el túnel Oiache, actualmente está en ejecución. Los ojos del mundo están en este proyecto, es muy interesante y para nosotros con mucho orgullo lo presentamos, ¿no? Hemos participado en parte de la solución. El proyecto contempla un túnel, el cual está sostenido por un sistema de dovelas de concreto, ¿no? Pero el túnel tiene una alta presencia de aguas subterráneas. Entonces, prácticamente si no se trabaja un sistema de drenaje, todos los vehículos que van a pasar por acá van a pasar pues por una ducha de aguas, ¿no? Y no solamente eso, también hay zonas en las cuales las aguas subterráneas tienden a tener temperaturas elevadas. Entonces, otro gran problema es que, bueno, el túnel se ha choqueteado y tenemos estas variaciones, ¿no? ¿Cómo se llama? En la cara del choque, ¿no? O sea, tenemos unas discontinuidades, ¿no? Punzonamientos. Entonces,
Un sistema convencional estaba en función a trabajar con láminas de PVC, ¿no? Que son como las geomembranas, pero estas son rígidas, no se adaptan al terreno, no se adaptan a este corte, ¿no? Por lo tanto, acá la solución fue trabajar un sistema más trabajable, más deformable, y bueno, se empezó a trabajar con el geocompuesto de drenaje McDrain FP. Este color beige es el color de la lámina impermeable, ¿no? Acá vemos cómo se ha revestido el proyecto. Primero, se revistió con un geotextil para reducir los punzonamientos. El McDrain también tiene su propio geotextil, ¿no? Pero acá se le está agregando un geotextil clase 2 para reducir estos punzonamientos. Luego se instala el McDrain. Como vemos, la instalación del McDrain es bastante rápida, ¿no? A diferencia de los otros sistemas, ¿no? Entonces, acá vemos también cómo están instalando el McDrain, ¿no? Pegar este geocompuesto, ¿no? También fue todo un reto. Acá se trabajó un sistema son unos clavos revestidos con un geosintético especiales, ¿no? Los cuales su penetración impide la penetración de este clavo, no fisura el McDrain por ser un geocompuesto flexible. No lo fisura, solamente lo perfora. Entonces, igual se le hace un parchado, ¿no? Si es que lo amerita. Es muy interesante porque el túnel tenía que estar expuesto, ¿no? Tenía que estar con el McDrain estabilizado, pegado, o el sistema pegado, ¿no? Entonces, este video es el túnel, todavía no tiene todavía no está sostenido con las dovelas. Y vemos que aún así el sistema está funcionando, ¿no? Todo el agua que se tiene, que está siendo canalizada por acá, y vemos este flujo, ¿no? Este caudal, que es considerable, ¿no? Actualmente ya están revistiendo el túnel. Se trabajaron un sistema de encofrados con carriles especiales para poder vaciar las dovelas de concreto. Entonces, ese era lo más, digamos, lo más relevante del geocompuesto, porque el geocompuesto, al ser un geocompuesto deformable, flexible e impermeable, me permite a mí adaptarme o interactuar entre el concreto y, y la forma que tiene el corte del talud, ¿no? Con el shovel, y poder absorber las aguas, ¿no? Canalizarlas. Acá vemos una imagen en la cual ya tenemos la dovela, ¿no? Acá vemos ya la dovela de concreto, y bueno, las partes con geocompuesto de drenaje que todavía faltan revestir, ¿no? Es un proyecto muy interesante, muy retador, ¿no? Te los presento acá por primera vez, ¿no? Ustedes están viendo esta solución en un proyecto de este tipo, ¿no?